Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Brújula por Radio La Luna AM 1140. Hoy, viernes 15 de octubre de 2021. Apenas a 2 meses y medio de finalizar este año que se ha pasado a una velocidad asombrosa, pero en el cual van a suceder una enorme cantidad de nuevas cosas de acá a fin de año. Así que le damos a todos y todas las muy buenas tardes, porque empieza el fin de semana. El fin de semana largo, como decimos siempre, no empieza el sábado, empieza el viernes a las 5 de la tarde. Y aquí empieza justamente con La Brújula por Radio La Luna. Este viernes, en este momento, tenemos una temperatura de 19 grados centígrados. Una temperatura absolutamente ideal para la vida, para el buen vivir, con una perspectiva de que vaya descendiendo hacia el sábado, hacia la madrugada del sábado, a los 9 grados, pero después vuelve a subir el sábado hasta 19, y después el domingo sube hasta 23 grados, baja a 11, y en esa franja va transcurriendo la semana próxima. Quiere decir que tenemos por delante hasta el viernes que viene, donde anuncian algunos chaparrones 7 días espléndidos que empiezan ahora, y que hay que disfrutarlo fundamentalmente los fines de semana, que es el momento más propicio para hacer todo lo que deseamos hacer y todo lo que nos sirve para ser personas un poco más dichosas, en una Argentina que nos da más disgustos que grandes satisfacciones, pero que tiene la enorme virtud de ser un país absolutamente rico, un país con todo, con tierras fértiles, con mar, con extensiones de llanura extraordinarias, con grandes montañas, con minerales, con bosques, aunque se están quemando aceleradamente, con agua por doquier. Es un país maravilloso. Y lógicamente que Dios lo ha compensado poniéndonos a nosotros arriba de este hermoso país. Pero disfrútelo, porque tenemos por delante una semana hermosísima. Voy a empezar a darle las buenas tardes, además de a los oyentes que se han quedado allí en la antena de la AM 1140 Radio La Luna, después de escuchar el programa Erotitango de Jorge Turner. Pero le voy a dar las muy buenas tardes a quien nos acompaña todos los viernes desde que empezamos a extender el horario de programación de La Brújula, porque antes lo hacíamos lunes y martes, y ahora lo seguimos haciendo lunes y martes de 12 a 14 horas, lo hemos extendido a los viernes. ¿Y a quién hemos encontrado los viernes haciéndonos nada menos que el soporte técnico del programa, el operador de los días viernes, Leandro Mugarza? Muy buenas tardes, Leandro, ¿cómo te va? Ahí lo tenemos, otro que se trae hinchada. Bueno, también le damos las muy buenas tardes a todos aquellos que nos están escuchando a través de la www.radiolaluna.com.ar, y quienes nos están escuchando, viendo por Facebook, también a ellos. Muy buenas tardes. También buenas tardes a mi amigo Daniel de Abrantes. Daniel, que está haciendo un montón de cosas y también cuidándose, porque bueno, en fin, empresario, pero en estos tiempos de pandemia también cuidándose como corresponde. Le damos las muy buenas tardes también a Daniel Pérez, que fue el inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna. Suscríbase al canal de YouTube La Brújula en la Luna. Si nos está escuchando, no se olvide de suscribirse al canal de YouTube La Brújula en la Luna. Entra a Google, va a YouTube y luego pone La Brújula en la Luna y ahí pone suscribirse. Es un canal que ha crecido todo el tiempo desde el día en que Daniel Pérez lo inventó. Esta parloteca, así bautizada por Miguel Pascuale, nos permite darle las muy buenas tardes también a Miguel Pascuale. No le voy a dar mucho más a Miguel Pascuale porque hoy Miguel me ha invitado para tener un almuerzo de trabajo y nos fuimos hasta Luján. Así que allí estuvimos charlando sobre todo de diversos proyectos a futuro, ¿verdad? Así que muy buenas tardes, entonces se lo damos así para cubrir la formalidad, Miguel Pascuale. Muy buenas tardes, Florencia Videberri, que es quien nos hace los flyers con los cuales difundimos el programa y que después siguen circulando, lógicamente, por diversos circuitos, multiplicando, lógicamente, la difusión que tanto necesitamos para que más y más personas puedan escuchar un programa que creo que siempre hace un aporte. Cada programa nuestro es un aporte, estoy absolutamente convencido. No quita la existencia o no va como menoscabo a ningún otro programa ni a ningún otro medio de comunicación.
para nada. Respetamos absolutamente a todos y todos son respetables. Pero nosotros lo que hacemos sí es producir un aporte, saliéndonos un poquito del orden del día que marcan los grandes medios de comunicación y generando una agenda propia. Bueno, le damos las muy buenas tardes también a la doctora Mónica Colunga, que hace posible que nos escuchen en Corrientes Capital a través de Radio Fénix FM 92.1 MHz. También las muy buenas tardes a Gustavo Figini, hombre mendocino que hace posible que nos escuchen en Uspallata, nuestra querida provincia de Mendoza, a través de Radio La Paquita FM 88.9 MHz. ¿Alguien nos quiere llamar? Bueno, que llame y deje un mensaje. Nos sacamos al aire a los oyentes de la radio, pero puede dejar un mensaje al 4443 7424 y acá lo vamos a emitir, lo vamos a dar. Además de todos los saludos que yo recibo, lógicamente que no puedo extender demasiado, porque recibo muchísimos saludos cuando hago la primer tirada de los flyers del programa, y entonces muchos amigos, a todos esos amigos, pero muy buenas tardes. Dentro de esos amigos, uno de aquí, de 3 de febrero, Rubén Pose, me dice: Mario, si podés, dale difusión a una acción de las cooperadoras. Esto es en la Comuna 10, en Capital, pero es acá nomás, cerquita, cerquita de donde tenemos la radio. La radio llega perfectamente a la Comuna 10, de manera que ahí probablemente alguien nos esté escuchando también. Y entonces Rubén Pose me dice que se unen las cooperadoras por el Día de la Cooperación Escolar, por la educación pública, este sábado 16 de octubre, de 14 a 18 horas, Festival Solidario en favor de las escuelas de educación especial. Shows en vivo, sorteos, danza, escuelas sobre la oferta educativa, kermesse, ajedrez, magia. ¿Dónde se hace? Me preguntará usted. En Plaza Las Toscaneras, Pedro Vareta, entre Molière y Virgilio, Comuna 10. Bueno, esto lo hace la Asamblea de las Cooperadoras de la Comuna 10, de manera que, he pasado el aviso, y por si alguien lo quiere volver a escuchar, le recuerdo que entonces es este sábado de 14 a 18 horas, es un festival solidario en favor de las escuelas de educación especial, y va a encontrarse con show en vivo, sorteos, información sobre escuelas sobre la oferta educativa, danza, títeres, kermés, ajedrez, magia, y todo esto en Plaza Las Toscaneras, Pedro Vareta, entre Molière y Virgilio, Comuna 10. Bueno, ya hemos pasado esto, que me parecía que era una cuestión que siempre tratamos de hacerlo, pero muchas veces nos falta el tiempo, o a veces lo dejo para después, y después el tiempo pasa, como dicen. Usted me preguntará, Masiteri, ¿a quién vamos a escuchar en el día de hoy? Porque en general, vamos a decir la verdad, nuestros invitados son los grandes protagonistas de este programa. Hoy lo vamos a tener a Javier Gentilini. Javier es ha sido legislador, diputado de la Ciudad de Buenos Aires, y se ha expresado en torno a los dichos del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en esa amenaza, no sé si velada o evidente, que ha lanzado sobre el dibujante Nick. Y bueno, eso nos ha dado la excusa, el pie, para poder conversar con él sobre un montón de otras cuestiones, sobre todo de política. Después vamos a estar hablando con el doctor Lucas Michelou. ¿Quién es Lucas Michelou? Te dirá. Bueno, es uno de los abogados ambientalistas. Usted sabe que hay una asociación de abogados ambientalistas en la República Argentina que básicamente se dedican a la defensa del ambiente, que realmente es una actividad absolutamente buena, virtuosa, que va en el sentido de la historia, que tiene que ver realmente con lo que todos queremos, defender la naturaleza en la cual vivimos, sin la cual no habría vida. Y entonces él ha participado
en una comisión que tiene que ver con el manejo de la hidrovía en la Argentina y los abogados se han retirado de allí. Entonces le vamos a preguntar a él por qué se retiraron de allí cuando en realidad supuestamente era una suerte de consejo consultivo. Y vamos a ver si lo que se imponen son los criterios ambientales o lo que se imponen son determinados intereses que afectan al buen desarrollo de las actividades económicas que nunca pueden ir en contra de la naturaleza. Finalmente vamos a estar hablando con Laura Deriu, nuestra amiga, acerca, del papel que puede estar cumpliendo quien fuera en otro momento presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero actualmente es integrante de la Corte, uno de los 3 integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Estoy refiriéndome nada más que a Ricardo Lorenzetti, que escribió un libro, El nuevo enemigo, el colapso ambiental, ¿cómo evitarlo? Bueno, a mí me pareció también que esto se trataba de una muy buena noticia, es decir, que un hombre de la influencia de Ricardo Lorenzetti, y no lo voy a reivindicar porque se han dicho muchas cosas muy duras respecto de Ricardo Lorenzetti, pero que un hombre que fue presidente de la Corte, que es miembro de la Corte, que aspira a volver a ser presidente de la Corte, haga un libro en defensa de lo ambiental, en consonancia con lo que ha planteado el Papa Francisco en Laudato Si, en consonancia con lo que plantean las asambleas ambientales, en consonancia con los mejores principios que tienen que ver con el desarrollo de la ecología, y que eso pueda generar un antecedente importante para que los jueces se comprometan aún más en la defensa del ambiente conforme lo indica la Constitución Nacional. Bueno, a mí me parece que es una gran noticia y por eso le vamos a preguntar a Laura Deriu sobre esta materia. Creo que estamos ya en contacto con nuestro primer invitado en el día de hoy, nada menos que mi viejo amigo Javier Gentilini. ¿Cómo te va, Javier? ¿Cómo andás, Mario? ¿Qué tal? Un gusto charlar contigo. Bueno, igualmente para mí, y cuando digo viejo amigo no lo digo porque vos tengas muchos años, en realidad tenés pocos años, pero nos conocemos desde hace mucho tiempo, yo diría desde la década del 80 que nos conocemos, ¿verdad? Sí, de finales de la década de los 80 y a partir de ahí siempre tuvimos una muy buena relación, independientemente de que estuviéramos en el mismo lugar político. Así es. Pero siempre a partir de una gran coincidencia en las ideas y los principios, digamos, fundamentales. Así es, y dentro de los principios fundamentales hay uno que tiene que ver con el desenvolvimiento de la democracia. La democracia, por sobre todas las cosas, debería ser un principio ético a partir del cual el comportamiento de las personas debería ser de máximo respeto hacia el otro, y mucho más cuando se trata de funcionarios públicos, y mucho más cuando se trata de funcionarios públicos que manejan poder, que por ejemplo tienen dominio sobre el sistema policial argentino, y por tanto vos hiciste unas declaraciones referidas a lo que algunos observaron como una amenaza directa sobre los hijos del dibujante Nick, un dibujante del diario La Nación, que hace muchos años hace un personaje que es Gaturro, y que en realidad significó el repudio de muchísima gente, el mío también, desde luego. Vos hiciste una declaración muy interesante y me gustaba preguntarte, ahora lo desarrollás el tema vos, me gustaba si esto es realmente una amenaza de Aníbal Fernández o es la expresión de un gobierno desorientado, sin objetivos, sin planes, virtualmente sin principios y hasta sin valores. ¿Qué pensás vos? Mirá, pienso que es una combinación de todo eso que planteás. En principio, independientemente de la intencionalidad que va ligada a la ineptitud de Aníbal Fernández, por no hablar de otras características peores, claramente tiene el tenor, digamos, de una intimidación. Sí. Vos imaginate que cualquiera que desde una situación de poder, mucho más desde el Ministerio de Seguridad, te habla del colegio de tus hijos. Estamos en una contestación, digamos, fuerte a una crítica que vos hiciste al gobierno, que tendrá razón o no, Nick, no importa,
digamos, la hace, digamos, con todo su derecho. Pero claramente tiene toda la entidad de una intimidación o una amenaza, como se quiera. E insisto, independientemente de la intencionalidad del ministro, yo creo que de todos modos, tratándose de Aníbal Fernández, no se le puede escapar nunca que eso iba a tener el impacto que tuvo. Y ahí sí me parece que esto se conecta, digamos, con otra cosa que es característica de este gobierno, que se da en el marco de lo que vos planteás como desorientación general, que obviamente es para desarrollar, ¿no? Sí. Más en profundidad, pero que es una apuesta casi absoluta al conflicto, a la guerra, al batallamiento comunicacional. Vos fíjate que lo de Aníbal Fernández, claramente, digamos, se convierte en una intimidación, una amenaza, pero sale de una contestación de un tuit, ¿se entiende? Entonces, cuando el ministro de Seguridad, y ahí ya no me importa si es Aníbal Fernández, o es Frederick, o es quien sea, tiene que estar, bueno, todas las horas que está consciente, es decir, que no está durmiendo, preocupadas y preocupados por el tema de la inseguridad. Vos fíjate que lo que es, digamos, lo tragicómico, si se pudiera llegar a pensar, que obviamente no tiene nada de cómico, pero 24 horas después, 48-72, ya no recuerdo cuándo, se produce la muerte de este chico Lucas Cancino. Así es. ¿Se entiende? De manera, digamos, aberrante, pero al mismo tiempo usual en el conurbano bonaerense. Porque te matan por una bicicleta, por una mochila, por un celular, por lo que sea. Y en el distrito de Aníbal Fernández. Y en el distrito de Aníbal Fernández, lo cual, digamos, es mucho peor. Entonces, y él mismo lo reconoció. Vos fíjate que él reconoce cuando trata de disculparse de alguna manera, o trata de enmendar la situación. Dice, bueno, yo tengo mucho de las declaraciones de Nick y las voy contabilizando y las voy teniendo en cuenta, y yo no sé si lo hacía antes cuando no era funcionario. Pero siendo funcionario, estuviera a cargo, ¿no?, de yacimientos carboníferos, o ahora tremendamente como ministro de Seguridad, vos te tenés que dedicar a otra cosa. Y claramente ahí lo que se demuestra, y ahí sí vos tenés toda la razón, es una tremenda impericia del gobierno en todos los frentes. Ya no hay un frente, no hay un tema, no hay un área en la cual el gobierno esté acertando. Digamos, es un despiste generalizado esto, que obviamente se cobra, digamos, en la caída de imagen del presidente, que en última instancia es casi el paradigma de esa desorientación, bueno, por varias de las cosas que nosotros ya sabíamos de Alberto Fernández, porque vos arrancaste con el tema de que hace tanto que nos conocemos, sí, y hace décadas que vemos la sinuosidad de Fernández. ¿Estamos? Digamos, alguien que claramente no tiene un norte ideológico claro y al mismo tiempo no cuenta, digamos, con la catadura moral que hace falta como para poder ejercer, digamos, la presidencia en esta situación tan crítica de la Argentina. Lo cual obviamente traslada, digamos, el tema a quien lo designó. ¿Me entiendo? Porque, digamos, Alberto Fernández no se puso solo ahí. Digamos, entonces, esto es una cadena de corresponsabilidad, la verdad que muy grande, donde los principales protagonistas, digamos, del espacio de gobierno, bueno, son corresponsables, cada uno en su medida. Obviamente la principal es quien lo designó. Ahora, independientemente de eso, el presidente, Alberto Fernández, demuestra su total ineptitud y su falta, digamos, de ética y de moral para ejercer el cargo, porque el sistema político argentino, digamos, le da esa capacidad. Sí, claro. ¿Se entiende? Acá todo el mundo habla de que Cristina es la jefa, correcto. Supongamos que es la jefa, digamos, de ese espacio político. Ahora, el sistema político institucional de la Argentina le da toda la capacidad y toda la responsabilidad al presidente para ejercer, digamos, la presidencia como la tiene que ejercer. Y claramente hoy Alberto Fernández dista mucho de eso y ha demostrado una absoluta incapacidad e, insisto,
una falta de ética y de moral enorme. Me queda un minuto con el tema de Aníbal Fernández, o un par de minutitos más. En 2015, mientras Felipe Solá era candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, hizo un spot de propaganda junto con Daniel Arroyo, donde se planteaban que la candidatura de Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires a gobernador conllevaba el desenvolvimiento de la droga hacia todos los rincones de la provincia. Es decir, que no se le podía dar a Aníbal Fernández el manejo de la gobernación de la provincia porque estaba vinculado a la droga. No lo recuerdo exactamente cómo lo dicen, pero iba en esta dirección y no estoy inventando nada. Cualquiera que tenga alguna duda debería ir a Internet y escuchar con precisión qué es lo que decían en aquel entonces. Esas dos personas, Felipe Solá y Daniel Arroyo, fueron ministros de este gobierno. Claro. Ahora, ¿cómo se entiende que habiendo tenido esos dos ministros, están afuera esos dos ministros y no digo que en su lugar, pero como ministro entra Aníbal Fernández cuando era la antítesis, supuestamente, porque representaba el peligro en el manejo de la droga y se le da el manejo de la policía a alguien que fue denunciado en esta dirección y sentido? ¿Cómo se entiende? No, en un país normal no se entendería, o mejor dicho, con una clase política que funcionara como tiene que funcionar, no se entendería. Digamos, se entiende, digamos, en el marco del disfuncionamiento de esta clase política, que claramente no está a la altura de las circunstancias de lo que el país reclama. Y ahí, digamos, me permito, digamos, diferir en el sentido de no hay antítesis porque si Solá hubiera sido dejado como ministro de Relaciones Exteriores y Aníbal hubiera ingresado al gobierno como ministro de Seguridad, como efectivamente lo fue, ¿vos te pensás que Solá hubiera renunciado? Claro. No, sí. No, claramente. muy probablemente no. Digamos, estamos planteando futurología o algo contrafáctico, pero muy probablemente no. Porque evidentemente, digamos, se ha perdido toda entereza, digamos, desde el punto de vista moral y ético, insisto con esto, pero no desde una moral o una ética, digamos, en el aire, como una cosa, digamos, unívoca que todo el mundo puede interpretar, ligado a una determinada consecuencia ideológica y programática. El problema es que acá no hay consecuencia ideológica y programática. Y un Solá, un Aníbal Fernández, cualquiera de los que quieras nombrar, de los que están en el gobierno, pudieron haberse puesto el cassette del menemismo en su momento y recitar el ideario liberal, luego pasarse, digamos, a un supuesto progresismo, a un supuesto antiimperialismo, a una supuesta, digamos, postura de izquierda, sin ningún problema, porque en realidad, digamos, no tienen consecuencia ideológica ni programática. Y lo que obviamente importa es el posicionamiento político, objetivo, el cargo, ¿se entiende? Digamos, ese manejo que hoy se viene denunciando como eminentemente corporativo, digamos, de la clase política. Y esto es parte del problema, o mejor dicho, es gran parte del problema, digamos. ¿Por qué la clase política va en un sentido y claramente la suerte o el futuro del país, digamos, es cada vez más ruinoso? Porque evidentemente ahí hay un desacople. Ahora, la política aparece reducida en algunos segmentos a la lucha por los cargos públicos rentados del Estado. Sí, señor. Y reducido a esto, por lo menos en el imaginario colectivo, con cierto grado de razón, lo que también ha abierto es un clima sociocultural, diría yo, en el cual emergen fenómenos que realmente eran difíciles de imaginar hace unos años atrás, como Javier Milei. No, por favor. No. Como Javier Milei. ¿Vos creés que realmente es el rechazo a esta clase política, a esta casta, o como se le quiera llamar, lo que ha hecho que crezca Javier Milei en la política argentina? Sin ninguna duda. Lo que pasa es que ahora aparece, digamos, por derecha, o digamos, por este lado, digamos, de un liberalismo
totalmente descarado, como podría haber aparecido por otro lado. Vos fíjate que hay una persistencia desde el punto de vista de la disconformidad de la gente en relación a los resultados de la gestión política, que obviamente no es privativo de este gobierno, sino que tiene que ver con el anterior y tiene que ver con la anterior. Entonces, la gente va buscando por dónde mostrar su disconformidad. Obviamente, la falta de alternativas por ahí atractivas o visibles, digamos, desde el campo, si querés, progresista, o más cercano, digamos, a los intereses reales de las mayorías populares, permitió, por un lado, que Juntos por el Cambio fuera depositario de una determinada cantidad de votos, cuando hace 2 años, digamos, la gente, digamos, los había condenado electoralmente, y al mismo tiempo, y por el otro lado, se abren cauces de este tipo, donde la gente, obviamente, va a buscar eso, va a buscar el rechazo y a mostrar la disconformidad con la clase política, porque no tienen la más pálida idea, te diría yo, en un no sé cuánto porcentaje, pero seguramente está cerca del 97-98% de los que votaron a Milei, como lo que lo pueden votar a Esper o a cualquiera que aparezca por ese lado. Sí. No tienen ni la más pálida idea del contenido real de lo que están planteando, porque lo que están planteando ya se ejecutó en la Argentina durante el menemismo, por no hablar de que parte de esas políticas se ejecutaron durante la dictadura, y sin embargo, y teniendo las consecuencias desastrosas de esos procesos políticos que fueron teñidos, digamos, por el neoliberalismo, hoy aparece, digamos, Milei como una novedad, ¿se entiende? Sí, claro. Y esto es tremendo. Obviamente tenemos un riesgo fenomenal, ¿no? Ojo, que no nos puede llevar tampoco a decir, bueno, frente al riesgo de Milei, entonces que la cosa siga como está, porque igual nos vamos al tacho. Pero lo de Milei es claramente peligroso por estos motivos. Uno, por lo que propone, y otro porque la gente no termina de interpretar o saber de que lo que está proponiendo en la Argentina ya se hizo, y nos llevó a donde, al principio del fin. Al principio del fin nos llevó la década menemista, y eso es lo que propone Milei. Bueno, ¿Qué es la liberalización a ultranza si no es lo que hizo Menem? Sí, claramente. Pero acá lo que da había una tesis liberal, digamos, por la cual venían bregando determinados sectores de la sociedad, yo te diría desde antes del golpe del 55, sí. Venían bregando por una Argentina con una economía abierta, virtualmente sin regulaciones, con un Estado mínimo que no asumiera ningún tipo de rol empresario, que tampoco fuera un ordenador de la economía, que no estableciera con claridad los objetivos en materia económica, y eso, bueno, lo fueron desarrollando a través de distintos ministros, que los liberales se hacen los tontos, pero en los últimos 70 años, cuando vos recorres los nombres, desde Pinedo, Alzogaray, Previs, Krieger Bacena, Martínez de Oz, Domingo Exacto. Cavallo, Roque Fernández, López Murphy, Prat Gay, Duhovne, en fin, yo creo que el número de economistas liberales ha sido enorme y, y efectivamente lograron llevar a la práctica su tesis, porque es lo que no se dice. Y el fracaso fue rotundo de esta tesis. ¿Por qué? Totalmente. Porque se olvidaron de que en la Argentina el número de personas no es de 20 millones, sino de 45 millones. Claro, totalmente, digamos, el esquema planteado, que obviamente satelita en torno al modelo agrominero extractivista exportador, fundamentalmente, sí. Es para un país con la mitad de habitantes, por lo menos, que tiene la Argentina. Digamos, de ese modelo en función de, digamos, la escala de la Argentina y la complejidad de la Argentina, que inercialmente todavía cuenta con características, digamos, de su antecedente semi-industrial, si querés, no da para ese modelo. No da. Entonces, digamos, cuando... Y si no, digamos, no hay forma de entender la tasa de desocupación real, la cantidad de pobres, digamos, que está en el 50% si no contamos a los menores, y lo peor de todo es que ya está por arriba del 10% de indigentes. ¿Se entiende? Ellos ¿qué hacen? Propagandísticamente, ideológicamente, trabajan en función de que la gente crea que eso tiene que ver con el populismo, con las políticas
digamos, del primer y segundo peronismo, digamos, están en eso, digamos, disfrazan el discurso por ese lado, y en realidad lo que quieren hacer es consolidar y profundizar el modelo, sí, en función de cómo la Argentina, digamos, se integra o se mantiene integrada a la economía internacional tal como lo viene haciendo. El problema es que la Argentina no da para eso, y por eso la crisis recurrente que tiene la Argentina, ¿no? Desde ya que hay que analizar otros componentes de eso, pero fundamentalmente pasa por ahí. Acá, con esto, digamos, termino, Mario, digamos, no hay ninguna política que vaya a funcionar en la Argentina si no se plantea la generación rápida de varios millones de puestos de trabajo. Así es. Y eso con este modelo, tal cual, digamos, se lo viene, digamos, llevando, aunque lo emprolijen y aunque sea con cierto control de la inflación, que en realidad es el problema, digamos, que agita las aguas, en definitiva, no va a andar. Ahora, y la cosa no va a andar porque el Estado no va a poder bancar a todo lo que se va quedando afuera, como lo viene haciendo. Ahora, Javier, en la Argentina, porque este es el otro fenómeno muy raro que tenemos nosotros, porque uno puede decir que no sabemos cuál es el camino. Lógicamente que el camino merecería, digamos, elementos de macroeconomía y elementos también de microeconomía, sí, objetivos generales y objetivos particulares. Pero en la Argentina se da una situación bastante paradójica, que es la siguiente. Después de la crisis del 2001, hubo tres elementos, dos que fueron medidas propias, soberanas, y otra que fue un elemento ajeno, que hicieron que la Argentina se recuperara entre el 2002 y el 2007-2008, creando millones de puestos de trabajo. Esos dos elementos propios, soberanos, fueron la cesación de pagos de la deuda externa, sí, la devaluación monumental y desprolija que se hizo a principios del 2002. Asimétrica. Sí, totalmente. Y tres, el incremento en el precio de los commodities. Exacto. Ahora, vos ahí ya eso te permitió lograr superávit fiscal y superávit en la balanza comercial, con lo cual le diste una solvencia al país que realmente ese superávit te permitía justamente pensar en grandes inversiones estratégicas que modificaran estructuralmente la Argentina. ¿Por qué se pierde esa brújula? Porque evidentemente el kirchnerismo, porque ahí estamos hablando de los 2 primeros años de esa etapa, que vos recordás muy bien, son los de Duhalde, y luego asume Néstor Kirchner, ¿correcto? Correcto. Muy bien. Supongamos que en la hoja, digamos, empecemos porque, digamos, tanto el uno como el otro formaban parte de una dirigencia del PJ que ya había perdido toda consecuencia ideológica y programática con el espíritu fundante del peronismo. Empezamos por ahí, digamos, si no se entiende el tema. Pero convengamos que los 2 primeros años tienen que ver con Duhalde, la emergencia, digamos, la fenomenal, digamos, los coletazos de la fenomenal crisis y por lo tanto, digamos, el tema de la tormenta, ¿no? Conducir en la tormenta. Ahora bien, eso estaba relativamente ordenado, incluido con el costo que pagan las mayorías populares por la devaluación asimétrica, como vos muy bien marcás. El litro de aceite pasa de 1 peso en la góndola a 4 pesos. ¿Se entiende? En ese momento. Muy bien. Con esa ventaja y todo, y con, digamos, la fenomenal ventaja de, digamos, los precios enormemente altos de los commodities, el kirchnerismo dejó pasar la oportunidad. ¿Por qué deja pasar la oportunidad? ¿Se entiende? Y esta es la gran pregunta que hace a la gran responsabilidad del kirchnerismo que llega hasta nuestros días. Ahí hubo 5 o 6 años que eran claves y fundamentales a los efectos de lo que vos planteás. ¿Cómo reformar estructuralmente, digamos, la base material, la base productiva de la Argentina para empezar con un proceso de reindustrialización en serio? ¿Se entiende? Digamos, no de fabricar cualquier cosa porque la tenemos que fabricar nosotros porque nadie podría plantear semejante pavada. Pero sí ser selectivo, bueno, ¿a qué nos podemos dedicar productivamente? Vamos a hacer una apuesta de mediano y largo plazo a esto. Hay que acordar con los distintos sectores protagónicos de la actividad económica de la Argentina a los efectos de garantizar el cumplimiento de esas metas
y el Estado involucrarse activamente en los marcos regulatorios y en el financiamiento de lo que hiciera falta para eso. Bueno, el kirchnerismo no hizo nada de eso. ¿Se entiende? Lamentablemente. ¿Vos pensás no hizo nada. Y yo creo que tiene que ver con lo que dije hace un rato, y lo reiteré bastante, que tiene que ver con una falta de orientación, digamos, programática, estratégica, que realmente atienda, digamos, de manera positiva tanto los intereses nacionales del país como los intereses de las grandes mayorías populares de la Argentina, que van ligadas a la suerte del país en ese sentido. Bueno, te hago la última pregunta. Hemos hablado del presente, un poquito del pasado, y lógicamente es radio y no vamos a agotar ningún tema. Pero ahora vamos un poquito en perspectiva y un poquito utilizando la imaginación, ¿no? Una imaginación tampoco alocada, porque si uno piensa que Horacio Rodríguez Larreta puede ser el próximo presidente, digamos que uno no está loco por pensarlo. No es el único que puede ser, pero es uno de los que podría ser. Si fuera él el electo dentro de 2 años, que pasan volando por otra parte, vos que lo conocés mejor que los que habitamos el Gran Buenos Aires y mucho más quienes habitan el interior del país, que solo lo ven, digamos, por la televisión y lejanamente, pero que vos sos hombre de la ciudad y fuiste legislador en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué pueden esperar los argentinos de un hombre como Horacio Rodríguez Larreta? Mira, yo lo conozco poco, lo he tratado personalmente una sola vez en función de la responsabilidad institucional que teníamos mientras yo era legislador. Así que no puedo hablar, digamos, de entrecasa del jefe de gobierno de la ciudad. Todo el mundo sabe su vocación, digamos, en términos de el trabajo cotidiano, digamos, todo el mundo sabe que no es alguien, digamos, que haría la plancha. Pero ese no es el punto, porque eso es como una condición, digamos, necesaria, pero no suficiente para cualquiera que pueda estar a la altura del cargo de presidente. Claramente. A mí me parece, y en relación, digamos, a la cortedad del tiempo para hacer este análisis, que ahí hay algo importante que no solamente le cabe a Larreta, sino que le podría caber a cualquiera. Pero sí que tiene que ver con algo que dijo Larreta, y ya creo que, no sé si es la tercera o la cuarta vez que lo dice públicamente con cierto énfasis. Él plantea que en la Argentina hace falta un gobierno de coalición nacional, ¿correcto? Sí, es cierto. Muy bien. Yo digo, sí, en la Argentina hace falta un gobierno de coalición nacional. Pero ¿qué entendemos por coalición nacional? Y acá empieza la discusión. ¿Es solamente, digamos, un acuerdo de carácter multipartidario, más o menos atravesado por una misma tonalidad, se entiende, político-ideológica, a los efectos de llevar adelante tal o cual plan? ¿O en realidad estamos hablando de un gobierno de coalición nacional que implica primariamente estamos un gran acuerdo nacional en términos multisectoriales, que no solamente pasan por lo político, sino que pasan fundamentalmente y de arranque por lo económico-social? ¿Qué estoy planteando? Si acá no hay acuerdo económico y social en la Argentina, que en general se reduce al tema del empresariado y el trabajo, ¿no? Pero, digamos, que tiene que ver con que los actores que hacen a la actividad económica de la Argentina, si no se reúnen en una misma mesa, y que debe incluir al sector financiero bancario, porque vos fíjate que habitualmente se lo sienta a determinados empresarios y a determinados sindicatos, y el sector financiero bancario sigue corriendo por detrás, haciendo lo que se le ocurre. Muy bien, si no se sientan todos en una misma mesa para acordar cómo resolvemos el tema de los precios y la inflación en lo inmediato, y qué metas de producción, rentabilidad, trabajo, ¿se entiende?, y carga tributaria para el mediano y largo plazo, la Argentina no tiene futuro. Y ahora te hago una pregunta complementaria. Una cosita más. Luego se tiene que coronar, digamos, político-partidariamente de manera parlamentaria en el Congreso. Esa es la única salida que hay. Correcto. Eso lo tiene que hacer cualquiera, Larreta o quien sea que finalmente sea presidente. Iba en esa dirección. Yo te dije que conocías a Larreta no solo porque tuvieras un trato personal, que efectivamente decís que lo viste una sola vez, sino porque vivís en la ciudad y vas descubriendo su lógica a partir de la propia acción de gobierno. Pero sí conoces mucho más a Sergio Massa
Y Massa ha dicho que pasadas las elecciones del 14 de noviembre iba a hacer una convocatoria en esta dirección y sentido. ¿Vos creés que es posible? ¿Vos creés que va a tener los componentes que estás mencionando? ¿Pensás que va a haber estímulo en la oposición para acompañar la posibilidad de debatir un conjunto de objetivos claros que vayan poniendo en orden a la Argentina para sacar este país adelante? Mira, eso depende fundamentalmente de la presidencia. De la presidencia desde el punto de vista, digo, del Poder Ejecutivo. Sí. Yo no sé más de dónde se lo está planteando. Se lo puede plantear con idea y, en tal caso, digamos, si coincidimos en la idea, ningún problema. Pero claramente eso debe ser una convocatoria que debe emanar, digamos, del Poder Ejecutivo. ¿Digamos? Y aparte hay que ver si Massa sigue siendo presidente de la Cámara de Diputados luego de noviembre, que es otro tema. Eso es, ¿Okay? Eso es interesante. Lo que pasa es que el presidente ya ha mostrado una cierta incapacidad en eso, claro, porque generó el Consejo Económico y Social, y la verdad es que eso... De cartón, de Mario, cartón. es de cartón. Es de cartón, es solamente una invocación de buenos deseos. Vos imaginate que se planteó el plan de trabajo del Consejo, digamos, para que dentro de, viste, 1000 días, ¿escuchaste? Sí. De grandes líneas de orientación. Cuando el Consejo Económico y Social, si fuera en serio, tendría que ser la primera instancia de trabajo para mañana, para resolver lo que hay que resolver. Estamos con el 3,5% de inflación en septiembre, ¿se entiende? Con más de un 50%, digamos, interanual. Digamos, eso es lo primero que tiene que, digamos, lo primero a lo cual se tiene que abocar un Consejo Económico y Social que funcionara en serio. Claramente no funciona en serio. Es un chiste como lo han planteado, sin contar que se demoraron 1 año y pico. Ya lo dijimos 20 veces. La pandemia, cuando se desata, era la ocasión fundamental para hacer un gran llamado, digamos, a un gran acuerdo multisectorial, que para empezar atendiera el drama sanitario y repartiera las cargas de cómo sobrellevar el drama sanitario desde el punto de vista económico y social. Y no lo hicieron. Y esto fue todo unilateralismo. ¿Qué dijo Massa en ese momento? ¿Se entiende? Correcto, sí. Vos dijiste otra cosa que también es importante. Es decir, hay incentivos en la oposición y claramente hoy hay menos incentivos. ¿Por qué hay menos incentivos? Y porque ya sabés cómo es la dinámica de los tiburones, digamos, si hay sangre en el mar. ¿No? Sí, es decir, claro. el gobierno se está cayendo a pedazos, mejor que se termine de caer y después venimos nosotros, lo cual es un drama, porque también esto implica un llamado a la responsabilidad de la oposición. Pero bueno, digamos, ¿quién convoca? ¿Desde qué autoridad política convoca? Claramente Fernández hoy no está en situación de hacer eso, pero quizás la situación absolutamente traumática y ya trágica de la Argentina, estábamos por varios de los números que hemos citado, bueno, quizás sea, digamos, el apalancador de una convocatoria de ese tipo, que yo no creo que tenga otra alternativa si nos pusiéramos en serio a tratar de resolver los problemas. Bien. ¿Se entiende? Sí. Ahora, Yo lógicamente que creo que lo que estás expresando lo decís muy bien, es categórico. Yo personalmente tengo, para con quienes son oposición hoy, y hace apenas 24 meses atrás eran oficialismo, tengo el cargo siguiente. Ellos fracasaron rotundamente porque fracasaron en la pobreza cero, fracasaron en la lluvia de inversiones, el país decreció, cayó el Producto Bruto per cápita, endeudaron a la Argentina, etcétera, etcétera. Y me parece que pueden tener derecho a una nueva opción siempre y cuando aclaren en una autocrítica por qué fracasaron y qué harían distinto en una nueva gestión. Porque si van a hacer lo mismo, yo te diría, estamos en el horno, Javier. Olvídate, es que esto es, digamos, el quiebre del gobierno, la situación realmente delicada en la que se ha metido, incluso le ha generado esta posibilidad a la oposición, que ha podido, digamos, ponerse de vuelta en expectativa, digamos, de alternancia, sí. ¿ok? Sin haber hecho ninguna autocrítica en serio y profunda
de, bueno, ¿por qué fracasó el gobierno de Macri? Estamos en situación difícil. Javier. Acá ya no se discute más, digamos, por qué se produjo ese fracaso. ¿Por qué? Porque en realidad ahora estamos frente al fracaso de quienes están, ¿se entiende? Efectivamente, y el otro va quedando como en el olvido y algunos lo quedan... Está quedando en el olvido, es como que no hubiera sucedido, porque vos los escuchás, y es como que no hubiera sucedido, ¿eh? Claro, y lo trágico es que si no lo asumen, va a volver a suceder. Totalmente. Javier, que no sea así. Ha sido un placer charlar contigo, siempre muy lúcido, y bueno, lo vamos a volver a hacer en cualquier momento. Pero desde ya, cuando vos quieras, Mario, un gran abrazo, ¿eh? Igualmente para vos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hemos hablado con Javier Gentilini, que lo hemos presentado, ha sido diputado en la Ciudad de Buenos Aires, es un analista, es un estudioso, es realmente alguien cuya opinión me interesaba a partir de los dichos de Aníbal Fernández, pero para analizar la situación en general, y creo que hemos escuchado un panorama descrito con mucha sensatez, con mucho sentido común y casi circunscribiéndonos al único camino que le queda por recorrer a la Argentina, que es un gran consenso, con objetivos claros, con planificación, y que cada uno se haga cargo de por qué ha fracasado en su gestión, sin lo cual lo que se hace es repetir lo que se hizo mal, y por ese camino, ese no es el mejor camino. Vamos a escuchar al doctor Sebastián Dabove, porque el doctor Sebastián Dabove, programa tras programa, nos da consejos para nuestra salud, y aparte alivian un poco la tensión esta que llevamos en el programa con asuntos políticos, económicos, sociales, siempre en crisis, y él nos da unos consejos para que nos veamos mejor, para que nos sintamos mejor, para que frente al espejo estemos mejor, pero también tengamos mejor fuerza, menor peso, y afrontemos lo que se viene, que es el próximo verano, de la mejor manera. ¿Lo tenés en línea? Ahí va. Hola, querido Mario y AM 1140 La Luna, programa La Brújula en la Luna. Les habla el doctor Dabove Sebastián, médico especialista en nutrición y profesor de la materia salud y adolescencia. Bueno, la verdad que falta poquito para que se venga el verano. La gran pregunta en esta época es ¿cómo hago para sacarme de encima esos kilos que me regaló el invierno? Bueno, y vamos a empezar a hablar de las calorías, de la importancia de conocer las calorías. Si nosotros tenemos 1 gramo de azúcar y 1 gramo de harina, vamos a tener 4 calorías en ese gramo. Si tenemos 1 gramo de proteínas, vamos a tener 4 calorías en ese gramo. Si tenemos 1 gramo de alcohol, vamos a tener 7 calorías en ese gramo. Si tenemos 1 gramo de grasa, vamos a tener 9 calorías en ese gramo. Por eso, a nivel calórico, todas las calorías son iguales, pero es como de chico decíamos, ¿qué pesa más, 1 kilo de plumas o 1 kilo de plomo? En sí pesan las dos 1 kilo, pero bueno, acá con respecto a las calorías podemos llegar a decir que todas las calorías no son iguales porque te generan distintas cosas a la hora que uno las consume. Las calorías de azúcar y de harinas te generan más ganas de comer azúcar y harinas a la hora. Las calorías de grasa te generan ganas de comer grasa a la hora que uno las ingiere. Ahora, las calorías de fibras y de proteínas a la hora que uno las ingirió te genera saciedad. Por eso es fundamental incorporar al este plan alimentario que vamos a tener de acá hasta que venga el verano, que uno empieza a cuidarse un poquito, hay que incorporar mayor cantidad de proteínas y mayor cantidad de fibras. Las proteínas está en el huevo, siempre digo, tengan huevos duros en la heladera, donde agarró un poquito de hambre a media mañana, a media tarde, se comen un huevito duro. Es fundamental. Si consiguen, que no en todos lados se consiguen, los huevos de codorniz, son excelentes para eso, porque son chiquititos, entonces pueden comer 2 o 3 cuando tienen hambre, a media mañana, a media tarde. Y después empezar a agregarle fibras de frutas y verduras principalmente, que es lo que comemos poco, y cereales. Hay que comer más cereales, fundamental, más cereales. Eso, de eso se trata. Hay información al respecto en YouTube, Sebastián Dabove. Si ustedes siguen los videos que yo subí en YouTube, Sebastián Dabove,
van a ver como sin ir a una consulta médica van a lograr tener el cuerpo esbelto. Simplemente tienen que ver esos videos y poner en práctica lo que ellos dicen. Y van a ver que es así. Les mando un abrazo enorme. Bueno, seguimos, lo hemos escuchado al doctor Sebastián Dabove, siempre con sus consejos, que la verdad que nos vienen muy bien, y para quien los quiera va directamente a Facebook, lo busca y gratuitamente puede iniciar su propia dieta. Acá lo propagandizo porque es un amigo, pero en realidad no circula ni de parte de él ni de parte nuestra ningún tipo de especulación dineraria, así que es porque damos consejos sanos para un buen vivir, que es lo que nos importa. Creo que no tengo tiempo para comentar lo que ha sido, y he leído en realidad, porque no lo he escuchado, la intervención del presidente Alberto Fernández en el 57 coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, IDEA. IDEA, bueno, 57 coloquio, imagínense la cantidad de años que se viene haciendo esta actividad, donde se reúnen los empresarios más grandes de la Argentina. Personalmente creo que hay versiones distintas, el tratamiento periodístico no es el mismo de un lado o del otro. Me voy a detener un minuto en lo que tiene que ver con la asistencia social, lo que se llama asistencia social del Estado. La asistencia social del Estado está concebida como una intervención obligada del Estado frente a una catástrofe económica. Y como en la Argentina las catástrofes económicas se suceden una tras otra cada tantos años y después quedamos cada vez en peor situación, de manera que vamos incrementando el número de pobres, el número de desocupados, el número de marginados, el número de excluidos, el número de niños en la indigencia, todo eso va increciendo. Entonces aparece el Estado, porque el Estado no puede hacer abandono de persona. Y lo que el presidente plantea es como que hay que ir de esos planes sociales a el trabajo. Sí, suena bien al oído, suena lindo al oído. La verdad es que yo quiero decir que hace décadas que escucho lo mismo. Y ya he rebatido aquí que por ese camino y en el marco de estas estructuras no vamos a ir bien. ¿Por qué? Porque lo que se requiere para que se generen en la Argentina millones de puestos de trabajo de calidad son un conjunto de factores políticos, económicos, de diversa naturaleza, cuyos efectos se van a visualizar dentro de muchos años. Y creo que el presidente se equivoca por el camino que ha elegido, donde dice, por un lado, que hay que terminar con los planes, pero al mismo tiempo dice que le va a mantener los planes sociales a aquellas personas que consigan trabajo. Esto merecería un mayor desarrollo, pero si alguien consigue trabajo y tiene un buen ingreso y no pierde el plan social, frente a otro que tiene un trabajo de bajo ingreso y no tiene plan social, ¿no estamos agudizando la injusticia social incluso en el marco de la gente pobre? Me parece que la dirigencia política argentina y buena parte de la opinión pública todavía no han observado que si nosotros queremos ir a la sociedad del conocimiento, es decir, la sociedad de una inteligencia colectiva, y esa inteligencia colectiva brotará de la inteligencia individual de cada una de las personas, en particular los niños, adolescentes y jóvenes que están en el sistema educativo, evidentemente vamos a quedar fuera
del tiempo histórico en el que vivimos y no vamos a poder resolver ninguno de los problemas que tenemos por delante. Yo le diría al presidente que se anime y que convoque un debate sobre un ingreso básico universal, porque si él convoca a un debate sobre el ingreso básico universal, lo que va a descubrir es que las sociedades del siglo XXI no se organizan igual que las sociedades del siglo XX, ni se organizan igual que las sociedades del siglo XIX. Y que por tanto, en lugar de hacer malabarismos con estos planes que son un verdadero desastre y que nos han traído hasta aquí, que son injustos, que son multiplicadores de la pobreza y de la marginalidad, yo le diría que se anime a convocar a un amplio debate sobre el ingreso básico universal. Y si lo hace, y pudiéramos llegar a una conclusión, a un consenso para implementar un ingreso básico universal, yo diría que la Argentina habrá empezado a dar en el terreno social, económico, cultural y educativo un paso muy importante hacia el siglo XXI. De lo contrario, vamos a seguir estancados con ideas del pasado que no nos llevan absolutamente a ningún buen lugar. Como se me fue el tiempo, vamos a la tanda de la radio y después seguiremos con nuestro próximo invitado, el doctor Lucas Michelou. Seguimos aquí en La Brújula y ya estamos en contacto con el doctor Lucas Michelou. Lucas, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mario. Gusto en saludarte. Igualmente de mi parte. Yo tengo acá una información que me llega justamente de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, donde dicen que ustedes no convalidan las decisiones administrativas hasta aquí adoptadas en el Consejo Federal de la Hidrovía y que eso los ha llevado un poco a pegar un portazo. El tema de la hidrovía se ventiló con motivo de la caída de la concesión que se cumplió hace poco tiempo atrás, donde se sospechaba que efectivamente no iba a haber una renovación, sino que el Estado iba a tomar el control del río Paraná como hubiera correspondido. Ustedes han participado del Consejo Federal de la Hidrovía. ¿Por qué no nos contás un poquito la historia del último año y el motivo por el cual ustedes terminan retirándose de este consejo? Bien, bueno, como vos bien señalabas, Mario, hace muy poquito tiempo finalizaron, ¿no?, el contrato de concesión de la hidrovía. Estaba a cargo de Hidrovía Sociedad Anónimo, que era una empresa belga, Jan de Null, y una empresa argentina, MEPA, no era un holding. Uh-huh. En función un poco de la finalización que se venía ya advirtiendo de este contrato, se empezó a implementar el año pasado, a partir de agosto fundamentalmente, una serie de medidas desde el Estado Nacional orientados un poco a, ver qué se hace con el tema no solamente de la hidrovía, sino del sistema de la navegación comercial. Y desde ahí empezaron una serie de actos administrativos, una serie de decretos que por un lado crean el Consejo Federal de la Hidrovía, y a partir de ahí, una serie de marchas y contramarchas oficiales que no van al caso, con una serie de contradicciones y de vueltas, que finalmente se instituye este espacio. El espacio se crea como un concierto o por lo menos eso intentó ser, un concierto donde se nucleen a distintos organismos del Estado y también privados, para pensar, ¿no?, un punto de inflexión frente a este vencimiento. En ese contexto, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas fue invitado a participar. Salió una resolución, la resolución 307. Uh-huh. Todo esto viene a partir, Mario, del decreto 949, que precisamente le delega al Ministerio de Transporte todo el desarrollo, ¿no? Nosotros nos presentamos en el Consejo, presentamos una propuesta que se llamó Estatuto Político y Legal en Materia Socioambiental, donde advertimos una serie de deficiencias que viene teniendo no solamente todo el proyecto de la hidrovía en estos 25, 26 casi años, sino fundamentalmente
el diseño que se le está imprimiendo al nuevo modelo de la hidrovía, ¿no? Obviamente, por un lado, hacemos un cuestionamiento al concepto, y esto no es un dato menor, porque en definitiva se trata del río Paraná, se trata de un bien común, uno de los bienes ambientales más importantes que tiene nuestro país, sin lugar a duda. Pero a partir de ahí se hizo esta invitación, nosotros participamos conjuntamente con un par de organizaciones socioambientales, y hubo solamente una instancia de participación, que fue la posibilidad de leer nuestro documento, de comentar en líneas generales nuestra propuesta, pero sin ningún tipo de debate. Eso nos llamó en su momento la atención, la falta de participación, la falta de compulsa de ideas, y a partir de ahí lo que vino en adelante fue directamente una hoja de ruta señalada fundamentalmente por los usuarios del río, por las grandes corporaciones, Ajá. que son las que comenzaron a señalarle, indicarle el camino que debe tomar el Estado Nacional. Todos conocemos en términos generales, ¿no?, las propias contradicciones o las propias disputas que tiene el oficialismo en esto que señalabas vos, entre la reprivatización o la reestatización, ¿no? Sí. Pero lo relevante, digo, para redondear un poco la idea, porque nosotros fuimos en ese sentido convidados de piedra de no participar, más allá de esto que te señalaba, en ninguna decisión, ¿no? Y nuestra posición es, bueno, estamos acá un poco para hacer una construcción social en la toma de decisiones, y no que las decisiones salgan por resoluciones o por decretos, sin ningún tipo de consulta previa, sin ningún tipo de debate previo. Y en términos generales, por observar que lo que se está en definitiva construyendo en este nuevo pliego, que por otro lado es una gran incógnita, no reconoce y no pone a disposición ninguna de las observaciones que hicieron otras organizaciones conjuntamente con la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, pero también Defensoría del Pueblo, la UIF, una serie de organismos del Estado que vienen señalándole también el camino. En nuestro caso, venimos exigiendo que se realicen audiencias públicas, que se realicen los estudios de impacto ambiental, que se realicen evaluaciones ambientales estratégicas, porque lo que pretende en definitiva el proyecto, hacia dónde está orientado fundamentalmente a partir de una mirada estrictamente comercial y de reducción de costos logísticos, es a profundizar y ensanchar el cauce principal del río. En estas condiciones, ¿no?, que todos conocemos, donde estamos en la peor bajante, en una sequía extrema en toda la región, que ha generado esta bajante más importante de los últimos 8 décadas. Entonces, bueno, veníamos intentando mantener una diplomacia social, habíamos enviado una serie de comunicados, nunca tuvimos respuesta, habíamos hecho una serie de interpelaciones públicas, nunca tuvimos respuesta, y finalmente decidimos retirarnos por entender que no tiene sentido permanecer haciendo una suerte de convalidación de todo lo que se viene decidiendo, sin consulta previa, desambientalizando este proyecto que ha nacido en los 90 absolutamente desambientalizado, y desconociéndole el valor intrínseco que tiene el río, no solamente para las comunidades, sino también para los humedales, para la fauna hitícola. Así que bueno, un poco en términos generales eso ha sido la razón por la cual nos hemos retirado, Mario. Bien, sí, a veces evidentemente se arma el show para decir que hubo participación de todos los sectores, pero evidentemente ustedes han detectado que no todos los sectores participaban con igual incidencia, es lo que leo de lo que acabas de decir, claro. Que había una preeminencia casi absoluta del sector económico, del poder económico, que es el que termina dictaminando qué es lo que se hace, y lógicamente que el poder económico, ciego como lo es ante los problemas sociales y ambientales, impone lógicas depredadoras de explotación que en general, cuando uno observa los resultados, el balance, más allá de los dólares que puedan generar, el balance termina, cuando le sumamos el déficit que generan en lo ambiental y en lo social, termina siendo negativo. Pero vos, ¿qué dirías claro. que es lo central de lo que acabas de señalar como el nuevo modelo? Es decir, caída la concesión anterior, ¿a qué llamas nuevo modelo? ¿Qué sería una canalización más profunda de las que hemos vivido hasta aquí, por ejemplo, para que lleguen al río buques de mayor tamaño, de mayor porte y de mayor calado?
Claro, tal cual. Este proyecto nace, como decíamos antes, en la década de los 90, a partir principalmente del 91, 92, todo lo que fue el consenso de Washington, que lo que hizo fundamentalmente es un proyecto tendiente a artificializar el río. ¿Qué significa esto? A dragar y sobredragar, ¿no?, el cauce principal para que ingresen barcos de mayor porte, ¿no?, para que tengan calado suficiente. Bueno, el proyecto, o sea, vencido este contrato de concesión que había establecido precisamente esas condiciones, lo que se está diseñando hoy, dicho por el propio Estado, y eso lo hemos podido escuchar directamente por las autoridades, por distintos funcionarios en algunos de los encuentros del Consejo Federal de la Hidrovía, tienden a ampliar los pies, ¿no? Es decir, la cantidad de pies en los distintos tramos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de elevar los pies en algunos tramos de 4 o 5 pies, que es un montón? Fundamentalmente para que ingresen barcos de mayor calado, ¿no? Es decir, que puedan ingresar los denominados post-Panamax, por ejemplo, ¿no? Claro. Esto lo que hace que puedan salir, bueno, de los puertos, de las distintas terminales portuarias, los buques con mayor nivel de carga. ¿Cuál es el punto? Que para hacer eso hay que precisamente artificializar el río, ¿no? Entonces lo que estamos exigiendo, que estos procesos de artificialización que fueron realizados durante 25 años, sin ningún tipo de control, y esto no lo digo yo ni lo dice la Asociación Argentina, lo ha reconocido el propio Estado, nunca ha atravesado, por ejemplo, un control de tipo ambiental o, por ejemplo, una evaluación ambiental estratégica. Los que han presentado estudios son los particulares, son las empresas, ¿no? Eso es una aberración. Entonces, en la nueva conformación del Estado de Derecho Ambiental, con todas las leyes que hay, por ejemplo, te decía hoy, la ley de aguas es una ley de presupuestos mínimos que exige la conformación de los comités de cuenca. Nosotros estamos señalando desde que comenzamos a participar que toda esta discusión tiene que darse en un ámbito mucho más amplio, mucho más diverso, mucho más complejo, que es el comité de cuenca, no en el Consejo Federal, que son 7 gobernadores y funcionarios designados por el propio Estado, ¿no? Tiene que hacerse en un ámbito donde haya personal de carrera administrativa especializado, ¿no?, en cuestiones ambientales, en cuestiones hídricas, ¿no?, y de algún modo poner en la balanza a punto tal de que el río no sea apropiado, no sea simplemente mercantilizado a fin de llevar adelante el sistema de la navegación, que sea equiparado con los otros servicios que brinda, ¿no? Entonces, en ese contexto, yo señalo de lo que hay hoy es un nuevo, o sea, el nuevo pliego que se está elaborando sigue los mismos lineamientos generales de los que fueron trazados, por un agravante, que estamos hace 25 años prácticamente no teníamos una normativa ambiental en nuestro país. Todo esto inicia fundamentalmente, digo, a nivel nacional. Las provincias se habían adelantado en la discusión en el año 94 con la reforma, ¿no? Claro. Hoy lo que tenemos es el artículo 41, un montón de convenios internacionales que son aplicables, un montón de leyes de presupuestos mínimos. Entonces estamos señalando que inclusive la perspectiva climática, ¿no?, que está expresada también en esta sequía y consecuente bajante, tiene que ser tomada en cuenta por el Estado para diseñar, ¿no? Entonces, en este contexto, que por ejemplo el IPCC en agosto ha dicho, bueno, el Cono Sur va a atravesar procesos de fuertes sequías y fuertes inundaciones, plantear un sobredragado, una mayor artificialización, ¿no?, es realmente no solamente desacertado en términos ambientales, sino puede constituir, lo que venimos señalando, un crimen ambiental, realizar estas intervenciones, ¿no?, con las consecuencias que eso pueda tener en todos los sistemas o en todos los ecosistemas fluviales, ¿no? Claro. Y esto también ya lo habíamos advertido, Mario, cuando salió el decreto 556, que crea el ente de control, ¿no?, porque la discusión la empieza de pronto a correr el propio Estado diciendo, bueno, nunca se controló, ahora vamos a controlar, ¿no? Uh-huh. Cuando uno observa la naturaleza, la estructura que tiene ese órgano de control, es lo mismo que se está haciendo en el Consejo Federal de la Hidrovía, funcionarios públicos, y no hay ni participación ciudadana. Los ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Ambiente, que tendría que ser clave, no forma parte, no integra el consejo, no integra el consejo directivo, simplemente está relegado a un lugar de asesoría. En el mismo Consejo Federal de la Hidrovía no formó parte,
nos llevó a presentar una serie de pedidos de informe y logramos corroborar. No está dentro de la mesa de conversación, y menos aún en la toma de decisiones, ¿no? Un organismo clave, ¿no? No está el COIFE, el Consejo Federal Hídrico, dentro de... Entonces lo que hay es una repetición de lo que sucedió con todo lo que eso implicó. Hoy tenemos esta cuenca absolutamente hostigada, con una suerte de bullying permanente que se le realiza desde el agronegocio, desde los sectores agroindustriales con los residuos, ¿no? Con invasiones de especies exóticas, ¿no? Que han ingresado sin ningún tipo de control. Entonces, hoy es el momento, lo que estamos señalando, para qué hacemos con nuestro río, que insisto, está en franco retroceso, que está en un deterioro muy marcado en la calidad del agua, en la cantidad del agua, en las próximas 2, 3 o 4 décadas, ¿no? Es ahora la discusión. Claro. Presumiblemente, porque cuando se habla de estudios de impacto ambiental, uno debería aclarar que son presunciones, porque a ciencia cierta, hasta que uno no interviene con su impacto sobre la naturaleza, no sabe muy bien cómo va a responder la naturaleza. Y creo que el hombre, con su audacia y su capacidad de construir, pero también de destruir, muchas veces, bueno, se larga a la aventura. Ahora, esto, sin lugar a dudas, puede tener un conjunto de impactos. Me gustaría que nos dijeras fundamentalmente qué impacto puede tener en la fauna del río, en la flora, y si el tema de los humedales es concomitante con este problema o está mucho más vinculado, también con motivo de los incendios que hemos observado, con la extensión de la frontera sojera sobre, bueno, prácticamente todo el terreno potencial que encuentran por delante. Claro. Si lo quieren llevar puesto y plantar soja, porque es el negocio que les está rindiendo millones y millones de dólares. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Claro. Bueno, hay una serie de claros impactos que va a tener si este proyecto avanza en una mayor artificialización. Por un lado, la mayor artificialización va a dar mayores niveles de calado, decíamos antes, y eso lo que provoca es que ingresen buques, ¿no? Embarcaciones de mayor porte. Esos buques o embarcaciones de mayor porte, por un lado, vienen con motores más grandes, ¿no? Claro. Entonces ahí tenemos por un lado ya una contaminación acústica interesante, relevante, y habría que ver qué impacto genera eso en la faunitícola, ¿no? Por otro lado, va a tener oleajes mucho más grandes, al ser embarcaciones más grandes. Si esto lo combinamos con sequías, en donde ha bajado el agua en los márgenes de las costas, y el agua lo que ejerce sobre las costas es presión, hay mayores riesgos de desmoronamientos, ¿no? Claro. Y eso está muy en claro. De hecho, yo estoy en la ciudad de Rosario, hace muy pocos meses, frente a la ciudad de Rosario, frente a la ciudad de Baigorria, que es muy cerca de la ciudad de Rosario, se desmoronó, se fraccionó una isla y fue llevada, ¿no?, por el río. Frente a lo que es el parque, la costanera central de la ciudad de Rosario, el Parque España, bueno, cerca de 25 metros de muelle fueron derrumbados, ¿no?, por la falta de... peatonal, digo, ¿no? Claro. Por la falta de presión. Esto es otro dato, esto está sucediendo a lo largo y ancho de nuestro país, porque, bueno, cede la presión. Entonces, ahí habría que también advertirlo, considerando también que estamos con informes del IPCC, que son científicos que vienen advirtiendo procesos de fuertes sequías de acá en adelante. Por otro lado, hay que también, si hay una mayor intervención, hay que hacer luego el mantenimiento de ese dragado o sobredragado o redragado. Eso lo que implica es que va a haber una remoción de sedimentos, ¿no?, del fondo del río, de arena, en muchos casos de barro, en muchos casos que están contaminados, ¿no?, con residuos peligrosos, y eso lo que hace es que se remuevan y esos sedimentos quedan en resuspensión en el agua, y por un lado le quita oxígeno al agua, lo cual ahí nuevamente puede haber un impacto muy importante sobre la faunitícola, y también obviamente afectar lo que es la toma de agua, ¿no?, para la posterior potabilización. Por otro lado, se va generando también una fuerte distorsión en lo que son los últimos espacios verdes de frentes de río que van quedando en nuestro país, que están muy pocos, ¿no? Sí. Al contrario, se van perdiendo,
y el diseño que se dio en los 90, fundamentalmente con la ley 24.093, que fue la ley que permitió que existan puertos privados y terminales privadas, ¿no? Fíjate, Mario, que en el Gran Rosario hay cerca de 33, 34 terminales portuarias. El 96% son privadas, el resto son públicas, ¿no? Sí. ¿Y dónde están emplazadas? Están emplazadas, obviamente, porque necesitan muelles, necesitan sobre los espacios verdes, ¿no? Bueno, ahí hubo una disputa muy grande que se fueron dando en estas últimas 2 o 3 décadas, desplazando a comunidades, generando una fuerte especulación inmobiliaria, ¿no? Bueno, esto va a si no se reordena, ¿no?, el sistema portuario, si no se refuerzan los entes públicos, si no se hace una distribución, ¿no?, en el uso de la tierra para que queden en reserva de la expansión de las zonas urbanas, de los espacios verdes que se requieren, es decir, exige un reordenamiento. Eso también es otro riesgo que está muy marcado. Esto obviamente está asociado con la fuerte privatización que existen en las agroexportadoras, con la concentración de la tierra, etcétera. Vos mencionabas recién los humedales, sí. Eso está íntimamente vinculado, no solamente por esto que decíamos antes, que en un periodo de sequía como la que hay hoy, donde no ingresa prácticamente el agua, ¿no? Los humedales se desarrollan y tienen su razón de ser en los ciclos hidrológicos, ¿no? Hoy lo que hay es los humedales secos, ¿no?, grandes desiertos de arena y una pampeanización muy grande, y eso por un lado impide que se reproduzcan las aves, los peces, los roedores que requieren de las grandes lagunas que se generan hacia adentro de los humedales, y que si uno lo vincula con lo que va a ser la profundización, cuando hay un menor cauce, cuando hay un menor caudal, al profundizar el cauce, ¿no?, al remover, ingresa más agua y nuevamente seguimos vaciando los humedales. Pero en algunos casos, en algunos tramos, hasta se prevén dinamitar el fondo, ¿no?, para poder remover, en algunos casos, materiales de piedra o pedregosos que existen, ¿no?, lo cual todavía es mucho mayor el daño que se le puede generar a todos estos ecosistemas, ¿no? Bueno, casi describís una película de terror, diría yo, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Para los jóvenes. Te hago la última pregunta, claro. Lucas. ¿Qué va a hacer la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas respecto de este tema? Porque ustedes se retiran del Consejo Federal de la Hidrovía. Perfecto, me parece que es muy digno de parte de ustedes, y esto tendría que impactar sobre la opinión pública para mostrar que realmente la balanza se ha inclinado sin que hayan mediado debates sinceros, honestos, que tengan que ver con la defensa del ambiente y el porvenir de los argentinos. Eso me parece muy bien, pero ahora producido el hecho, ¿cómo sigue la actividad de ustedes respecto en especie tema? Bueno, nuestra actividad sigue, nuestra participación en el Consejo Federal de Hidrovía no quitó nunca nuestra actividad que hemos tenido con otras organizaciones de manera colaborativa, organizada, y para ir de algún modo monitoreando lo que venía sucediendo. Hoy no vamos a estar más, ya no estamos más dentro de este espacio, pero seguiremos insistiendo, y lo estamos haciendo para que se conforme el Comité de Cuencas, para que se implementen los instrumentos de política y gestión ambiental, pero obviamente agotada en algún sentido la diplomacia social que te mencionaba antes, Mario, vamos a agudizar nuestro trabajo de tipo administrativo y también judicial si observamos que este proceso, como todo viene señalando, no cambia de rumbo, ¿no? Claro. Realmente las consecuencias que yo te mencionaba antes, uno no las plantea por darle una relevancia que no tiene, sino realmente lo que está sucediendo, ¿no? Sí, creo que la bajante puso muy sobre nuestras narices el grave problema, y en este contexto, en este contexto ecológico, de crisis climática, de crisis hídrica, realmente un proyecto de artificialización nosotros no lo compartimos, ¿no? Por eso también estamos exigiendo de que no se realicen más sobredragados, de que no se amplíen, ¿no?, los pies. Esto desde dónde lo partimos, que no puede la lógica de la mercantilización del río pretender adaptar el río, ¿no? Es decir, las embarcaciones se tienen que adaptar al río. El río no se puede adaptar a las embarcaciones, porque bajo esa lógica vamos a tener que
estar permanentemente generando mayores niveles de artificialización. Por lo tanto, vamos a seguir, estamos también elaborando una serie de pedidos de informes para seguir teniendo información. Creo que lo más relevante es la información, eso es algo que también está muy parcializado. Hay, como te decía, muy poca información oficial sobre los pliegos que se están dando. Hoy estamos en esta prórroga o en esta adjudicación directa que realiza la Administración General de Puertos, y con mucha expectativa de ver cuáles son los pliegos y fundamentalmente si el Estado va a tomar o no, a partir de todas las sugerencias que recibió de las organizaciones y de los propios organismos del Estado de control, si le va a dar la relevancia que le tiene que dar, tiene que reprogramar seriamente el diseño, ¿no? Que, como te decía antes, es un diseño no solamente que de algún modo está alineado en el liberalismo de los 90, sino que va mucho más allá, ¿no? Y creemos que eso es algo muy peligroso para todos los bienes comunes que no pueden ser apropiados por una actividad económica y que no dependen tampoco ni de un gobierno ni de unos funcionarios. Nosotros estamos reclamando que se implemente decididamente una democracia participativa cuando se involucran bienes comunes, bienes ambientales que son de todos y de todas. Muy bien, me parece excelente. Lucas, te seguiría haciendo otras preguntas, pero lo dejo para próxima oportunidad. Fuiste de una claridad meridiana, de manera que para nosotros ha sido un aporte muy significativo esta entrevista, y desde ya muchas gracias y quedamos para una próxima entrevista. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Un gusto estar con ustedes y a disposición cuando quieran. Un abrazo. Abrazo. Bueno, hemos hablado con el doctor Lucas Michelou, que nos ha explicado por qué efectivamente la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas se alejan del Consejo Federal de la Hidrovía, y realmente a uno lo preocupa cómo aquello que se creía superado, que era todo lo que se planteaba en torno al neoliberalismo, lejos de estar superado. ¿Por qué? Porque en realidad, lo hemos dicho en muchas oportunidades, el neoliberalismo en realidad es un enmascaramiento de poderes reales. Es decir, yo puedo recordar, por ejemplo, que el doctor Juan B. Justo, sí, el mismo de la calle, de la avenida Juan B. Justo, de las calles Juan B. Justo, de los monumentos Juan B. Justo que hay por todos lados, el mismo que fundó el Partido Socialista, el Hogar Obrero, la Sociedad Luz, en fin, ese hombre que es un prócer de la Argentina decía: cuando nosotros hablamos en nombre de la clase trabajadora. Bien o mal, pero hablamos en nombre de la clase trabajadora. En cambio, cuando hablan los sectores más concentrados de la economía, no pueden decirnos: nosotros nos vamos a quedar con lo que le pertenece al 99,9% de la población, siendo que nosotros somos el 0,1% de la población. No lo pueden decir. No lo pueden decir porque lógicamente la gente estallaría. Entonces buscan quienes justifiquen este hecho. Y entonces viene uno y dice: no, yo en nombre del liberalismo defiendo la propiedad y la libertad para que estos hombres hagan del río lo que quieran. No, lo que venís, sos un representante de determinados intereses concretos. No es un sistema de ideas. El sistema de ideas encubre intereses absolutamente concretos, minoritarios, inescrupulosos en general, que en función de obtener ganancias, de optimizar la tasa de ganancia de los capitales invertidos, están dispuestos a cualquier tipo de explotación y destrucción. Y lamentablemente los gobiernos populares que emergen del voto masivo de nuestra población deberían dar una respuesta contundente y ponerse del lado del pueblo. Lamentablemente son electos por el pueblo y también terminan siendo sacados por el pueblo porque desilusionan absolutamente a sus propios votantes,
quitan todo entusiasmo y toda esperanza en un porvenir mejor. Ojalá recuperemos una verdadera democracia en la Argentina después de casi 40 años de disfrutar del sufragio universal, más no de la democracia como nosotros la entendemos. Estoy en contacto ya con nuestra queridísima amiga, vecina de Mercedes, provincia de Buenos Aires, Laura Deriu. Hola, bueno, Mario, ¿cómo va eso? Muy bien, Laura, ¿cómo te va? Qué impecable lo que escuché recién, ¿no? Impecable. Qué interesante. Y mirá qué casualidad, porque yo me puse a ver algunas cuestiones que tienen que ver con discursos de Lorenzetti. Hoy pues nombraste vos a Lorenzetti, sí, como anticipándote a lo que a un libro que ha publicado. Lorenzetti es un cortesano, fue presidente de la Corte y es uno de los, a criterio de muchos abogados que me han dicho, y ex jueces y juezas, es una de las personas que más sabe y conoce de derecho ambiental en Argentina, si no la que más. O sea que es muy interesante escucharlo y leerlo. Y en función de eso, pues sabes que me puse a ver y a escuchar algunos discursos, algunas exposiciones que había tenido. Y qué casualidad, mira, encontré algo que si te parece, son 3 minutos nada más y de vos sí, cómo no, un poco, porque tiene que ver con lo que recién hablabas vos y con lo que y mucho con lo que recién hablaba quien preside la Asociación de Abogados Ambientalistas, ¿no? En eso del derecho colectivo, ¿no? Y de esas cuestiones individualistas o de liberalismo, como vos lo llamabas, que pasa por encima de todo y que no contempla esos derechos colectivos, y sobre todo en un momento tan complejo como el que hoy expone claramente el IPCC a través de infinidad de trabajos científicos que se ha tomado el tiempo de analizar y que exigen tener otros modelos. En esta locución escuchá bien lo que dice, sobre todo después cuando habla del sistema y cuando habla de el liberalismo y teniendo en cuenta lo que hoy pasa con estos pseudo liberales que terminan diciendo viva la libertad carajo y ese tipo de estupideces que no tiene nada que ver con lo que viene y lo que viene a nivel mundial. Ahí te lo paso. Hoy la naturaleza es un recurso escaso. No la podemos aprovechar ilimitadamente y por lo tanto comienzan a haber grandes conflictos sobre la naturaleza y sobre los recursos naturales, lo que denominamos macrobien, que es la naturaleza, y microbienes, que son los distintos aspectos de ella. Entonces, lo que vemos hoy en el mundo, y esto se dijo en Río +20, es un horizonte hacia el futuro de enorme conflictividad ambiental. Enorme. Ya en la Argentina tenemos conflictos ambientales en casi todas las regiones y en casi todos los temas. En el mundo también. Entonces es ceguera o imprudencia no prestar atención a este problema. Si nosotros sumamos las dos cosas, la primera es la falta de una visión sistémica, la falta de una comprensión de que todas las catástrofes y las crisis provienen de conductas sociales, gubernamentales, económicas, en un sistema que lleva a la catástrofe, que hay que modificarlo, una comprensión sistémica. Y lo segundo es, si no entendemos que la naturaleza es un recurso escaso, la humanidad en los pocos años que siguen va a tener grandes conflictos sobre este tema. Esto es inevitable y tenemos que decirlo, no se puede ignorar, no podemos cerrar los ojos y decir, dejemos las cosas como están, total no va a pasar nada. Va a pasar, lo primero que tenemos que saber es que va a pasar. Va a haber conflictos, va a haber luchas. Ya hoy vemos grandes intereses económicos, por un lado, sobre el agua, por ejemplo, grandes negocios en el mundo sobre agua potable. El agua potable que siempre sobró, hoy es un recurso escaso. Y la gente, en pocos años, va a haber grandes grupos poblacionales que no tengan acceso al agua potable, porque va a haber que pagar por ella, va a ser cara. Y vemos al mismo tiempo, del otro lado de la economía, en el plano social, como hay muchos desplazados ambientales como consecuencia de catástrofes ambientales. Cuando ocurren grandes tormentas, inundaciones, cuya causa es esta transformación de la naturaleza, vemos desplazamientos de gente que se queda sin nada y nadie se hace cargo. ¿Por qué? Porque el problema trasciende al pueblo, a la ciudad, incluso a la nación. Y esto es lo que viene si nosotros no prestamos atención. Yo creo que es muy importante entender estas ideas básicas, no para anunciar un mundo apocalíptico, sí para decir hay que actuar, no con meras declaraciones, hay que actuar entendiendo los problemas. ¿Cuáles son los principales aspectos que tenemos que tener en cuenta? Primero, hay que entender que lo que está en juego en el fondo es el modelo. No el modelo que hablamos en la Argentina, que es una versión
muy limitada. Nosotros siempre hablamos de pequeñas cosas. Lo que está en juego es algo muy grande, que es el modelo que ha seguido la humanidad desde la Revolución Industrial hasta ahora. Es decir, en la Revolución Industrial nace la idea de que la actividad empresaria es el motor de la sociedad, y esto fue acompañado con la idea del ejercicio de los derechos individuales, el liberalismo. Esto es lo que vivimos hoy, por supuesto exacerbado, ilimitado. Entonces este desarrollo de los derechos individuales sin límite alguno es lo que lleva a la catástrofe. Ya no podemos hoy vivir en un mundo de derechos individuales ilimitados. Los derechos individuales tienen que tener una visión, como dije al principio, sistémica, es decir, ajustarse al funcionamiento del sistema. Si nosotros llevamos un derecho de manera ilimitada, de modo que el sistema se desequilibre y se destruya, no es bueno. El Ronald Dworkin dijo hace unos años que este es un modelo esquizofrénico porque divide los derechos individuales de lo social. Y no siempre fue así. En el medioevo era lo contrario, era el bien común y los derechos individuales se ajustaban al bien común. En nuestros pueblos originarios también era lo contrario. Es la Pachamama y los derechos individuales se ajustan a ella. Es decir, hay algo superior. Esto se combatió mucho, sobre todo porque fue utilizado distorsionadamente por gobiernos totalitarios, el nazismo y demás, que invocaron las cuestiones de Estado por sobre el individuo, y ahí nace la defensa de los derechos individuales, que sigue y debe seguir existiendo. Pero lo que decimos es que lo que hay que hacer es poner en armonía los derechos individuales con el sistema. Por eso en el proyecto de Código Civil introducimos esto, es decir, la función de los derechos individuales en relación a los bienes de incidencia colectiva. No es solo que yo pueda desarrollar mi derecho individual de modo ilimitado, sino que tengo que hacerlo de modo coordinado, que no destruya los bienes comunes. Esto en el derecho es novedoso, pero no lo es en la acción social. Los argentinos tenemos una larga historia de ejercer los derechos individuales destruyendo lo colectivo, destruyendo los bienes públicos, destruyendo todo. Siempre somos individualistas en extremo, y entonces muchas veces decimos, este es mi derecho y lo ejerzo y no hay nada enfrente. Y destruimos hasta la democracia y el Estado de Derecho, a veces por defender derechos individuales. Esto pasó en nuestra historia. También esto cuestiona la economía, porque la economía se ha basado en la acción racional individual, y todos los análisis económicos toman en cuenta esto. Pero ahora hay que tomar en cuenta la acción colectiva, que no es lo mismo que la acción individual, porque vivimos en un mundo de una relación muy estrecha. Todo lo que hace cada uno de nosotros influye en el sistema. Y esto lo dice la física, por ejemplo, cuando se ha estudiado el efecto del caos. Un aleteo de una mariposa de un lado del planeta produce una tormenta del otro lado. Bueno, ¿qué tal? Bueno, me parece que está un poquito acelerado. No, es que justamente no había quedado al principio, lo aclaro ahora. Lorenzetti habla muy pausado, ¿viste? Claro. Muy pausado. Entonces le di un poquito más de velocidad. Me di cuenta, para que pudiera ingresar eso en 3 minutos. Pero quedó ¿Pero impecable. No, se entendió todo, quedó impecable. Por lo menos lo que escuchamos es muy consistente. Es muy profundo lo que dijo. Muy profundo. Muy profundo. Y la verdad que es una lección lo que nos está brindando. Y la verdad que para mí es una gran noticia. Y además es la próxima encrucijada. Esta va a ser la gran lucha en el futuro. De los que quieren seguir adelante a cualquier precio, ahora disfrazados de libertarios, y de otros que sabemos que eso nos lleva hacia una catástrofe. Ya ni siquiera es ideológico, es científico, es práctico. Bueno, a Milei el propio Esper lo rebatió porque es tan incontrastable. Y Milei dijo una idiotez el otro día que hacía 10.000 años que se medía la temperatura en el planeta. Sí. Realmente uno dice, ¿cómo puede ser que este hombre crezca políticamente cuando dice sarta de pavadas? Pero esas pavadas en realidad siempre van en consonancia con intereses a los cuales les interesa, justamente, valga la redundancia, negar el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, la destrucción de ambiente, la desertificación de tierras fértiles, la contaminación del agua, lo niegan. Es trágico, pero lo que rescataste me pareció brillante. Sí, es muy, muy, muy profundo. Y aparte, y además habla claramente de ese desafío, ¿no? De ese desafío, ese es el desafío de lo que vende. Y también tiene que ver con el rumbo político, o sea, el desafío de los propios políticos que se animen a hacer este planteamiento. O sea, el interés colectivo, hoy por hoy, el interés colectivo ya no se puede separar
de los límites que está poniendo hoy la naturaleza, porque ya no se trata ni siquiera de una cuestión ideológica. Claramente. Los límites los pone a quien manda ahora en la naturaleza. El ser humano ya no manda más, se cree dueño, ya no es dueño de nada, porque sabemos que cuando se producen estos eventos no queda nada, y aparte la crisis socioambiental es lo que también preocupa. Él planteaba lo del agua. ¿Cómo podemos pensar hoy racionalmente que es más importante sacar oro y utilizar y derrochar millones de litros de agua para que ese oro se transforme en un 80% en reserva de valor o en joyas? Y tengamos en cuenta que en Argentina casi el 70% de la minería es metalífera, y dentro de ese porcentaje es el oro lo que más se extrae y va a transformar. ¿Cómo podemos racionalizar eso hoy en una zona donde falta el agua? Claro. Mira, hubo una pérdida enorme de cultivo de cebolla, ajo en la zona de Precordillera, en la zona de Cuyo. ¿Vos te enteraste? ¿Salió en algún medio? No. ¿Alguno de estos programejos que hablan del campo hablaron de esa gran pérdida de cosecha? No. Se produjo por la sequía, se produjo por la falta de agua, y hubo más de 30 organizaciones que lo plantearon, pero uno se entera porque porque trata de ver qué está pasando más allá del maíz y de la carne. Y sin embargo, los programas que hablan supuestamente del campo no dicen nada. Hubo movilizaciones también de apicultores, ya lo hablamos en el programa anterior. Perdóname, los programas que hablan del campo en general son financiados por las grandes empresas. Pero por supuesto, desde ya. Y entonces responden a esas empresas. Por eso no hay periodismo independiente. Y son medios básicamente de manipulación de la información y de ocultamiento de la información. Y de ocultamiento, pero es un ejercicio muy simple. Yo me tomé el trabajo, vos te vas a reír, pero de escuchar un micro que hace uno de estos periodistas del campo, que está en todas las radios, se llama Martín Melo, es muy conocido. Sí. Tiene un micro a las 7:30 de la mañana. Bueno, desde que comenzó la restricción a la exportación de carne, hasta el día que vencía, me tomé el trabajo de escuchar ese micro todos los días. Te puedo asegurar que en el 90% de las intervenciones, de lo único que habló, es de la restricción de las exportaciones de carne a China. De que se habían reunido, que no se habían reunido, que iban a hacer una movida, que no iban a hacer una movida, que los productores... Bueno, contando los días hasta que llegó el día en que supuestamente se levantaba la restricción. Continuó, entonces después los días posteriores fue a hablar de la continuación de la... Bueno, y hoy surge con una encuesta que no sé de dónde la sacó, si la habrá hecho en el Consejo Agroindustrial Argentino. Fíjate lo que dice esta encuesta. El 65% de las personas creen en el sector agroindustrial, o sea, en el sector del campo relacionado al sector agroganadero. O sea, digamos, credibilidad, esto es confianza, buena imagen, etcétera. Dentro de la misma encuesta comenta quién es la persona, el personaje político con mejor imagen positiva. ¿Sabes quién es? Patricia Bullrich. Sí, claro. Y le da más del 70%. Y yo me empecé a reír, pero ¿de dónde habrá hecho esta encuesta? Ahora, cuando vos escuchás en esos programas, tal cual vos lo decís, quiénes son los sponsors, es muy sencillo. Ahí te das cuenta por qué hablan nada más que de un tema. De un solo, inclusive con esto del maíz, hasta fíjate cómo le dan vuelta a la cosa. Están hablando ahora de las restricciones a las exportaciones de maíz. Ahora, parece que con el tema del maíz es distinto. Lo que hay en el tema de maíz es que los organismos de control parece que se están dando cuenta de que no se declara lo que se produce, lo que se vende o lo que se comercializa o lo que se exporta. Que aparentemente habría algunas cuestiones ahí que no están muy claras. De ahí viene el tema con el maíz, el conflicto. No es una restricción a la exportación. Ahora ellos te lo presentan como que quieren hacer lo mismo que con la venta de carne a China. Y fíjate vos cómo será esto, que hace poco tiempo, esto nos había quedado en el tintero, pero es muy importante, hubo una intervención de un juzgado
y una empresa, una de estas empresas agroganaderas, que descubrieron a través de la justicia, un grupo, o sea, la justicia trabó un embargo, uno de los más grandes de la historia, Mario. ¿Sabes de cuánto? De 3.100 millones de dólares. Amigo. A una empresa llamada Grupo Olio por no liquidar divisas en concepto de exportaciones entre mayo y septiembre del 2020. La resolución fue del juzgado número 3 de Rosario y el magistrado Carlos Vera Barros. Hay que nombrarlo realmente. Sí, hay que nombrarlo. Repetí el magistrado porque habría que mandarle esta grabación para que todos sepan por lo menos que existimos un número de argentinos que rescatamos este accionar de la justicia. Pero por supuesto. Y que aparte los defendemos, porque no hay que olvidar que Rosario es un ámbito donde se han desarrollado las mafias y por muy poca plata se mata a una persona. Pero claro, y en torno a los puertos ni te cuento. De eso Carlos Delfrade puede hablar y mucho. Y la conexión que hay con todo esto y toda la mafia tal cual vos la decís, la presentás. El juzgado federal número 3 de Rosario, el magistrado Carlos Vera Barros, y la empresa es Díaz y Forti, una empresa agroexportadora, y existiría el concreto peligro de insolvencia de los demandados, por eso traban el embargo. Ahora, el embargo, o sea, es de 3.100 millones de dólares. No sé, imagínate que debe tener la empresa para hacer semejante embargo. Bueno, acá pasan cosas que la verdad no toman el Estado público que tienen que tomar. Qué raro que no salieron los mentecatos de siempre con la banderita y cantando el himno para defender a esa empresa, ¿no? Porque sí lo hicieron con Vicentín. Bueno, a mí me pareció trágico lo de Vicentín, porque yo le hubiera dicho, si yo hubiera sido el presidente, le hubiera dicho, bueno, escuchen, todos los que salieron a la calle hagan una colecta, le devuelven a las arcas del Estado lo que Vicentín le estafó y después que se arreglen entre privados. Pero por supuesto, pero además, el gobierno lo manejó espantoso. Horrible. Porque salió con el dedito a decir, expropiese, quiso hacer, en realidad, acá tenía que ir al nudo de la cuestión, maniobras de vaciamiento, fuga de divisas, ya sabemos cuánto le deben, ahora quieren una quita del 70%. ¿Podés creer? De la deuda, ya le deben al Banco Nación. Cualquier ciudadano, vos el otro día me decías, ¿y qué piensa el ciudadano común que nos está escuchando y que estos temas no le parece que no le afectan? Bueno, pero el ciudadano común que nos está escuchando, por ahí está alquilando una casa o un departamento, y toda su vida va a alquilar una casa o un departamento, porque nunca va a poder acceder a un crédito ni para comprar un terreno, mientras que a estas empresas le dan una millonada de la noche a la mañana y la terminan fugando o vaciando. Entonces ahí está la relación entre lo que pasa con estos agronegocios y con la vida cotidiana del ciudadano de a pie, que no puede acceder a 330 metros cuadrados, a 300 metros de terreno para construirse una casa, porque nunca va a tener crédito, porque la plata se la dan a otros. Entonces ahí sí hay una conexión, además de lo que hablábamos de la contaminación y de todo lo que nos llega, porque aunque vivamos en la ciudad, nos llega a través de los alimentos, nos llega a través de la lluvia, nos llega a través de un montón y nos va a llegar también a través de los colapsos, del colapso ecosistémico que se viene si este rumbo no lo cambiamos y si estos factores de poder siguen adelante con sus proyectos, ahora tomando forma de ley, como la ley que van a mandar al Congreso, que los favorece aún más. ¿Qué ley? La ley que según todos los portales entre comillas del campo es del sector agroindustrial argentino y según página 12 es de Belis. La ley para favorecer al sector de los agronegocios, sí, que le quita impuestos, que le reduce, que subsidia, que difiere el IVA, etcétera, para seguir profundizando un modelo que nos ha traído hasta acá. Bueno, pero el modelo también, hay que pensar que hay un interés internacional en que tengamos este modelo. Por algo nos endeudaron, por algo la deuda hay que renegociarla con el Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario Internacional te va a decir, mire, usted saque los dólares de donde sea, pero usted tiene que pagar.
si no, no hay acuerdo, y si no hay acuerdo, lo mandamos a un colapso financiero. La Argentina está en una zona de extrema debilidad y lamentablemente hay la dirigencia política da la impresión de no estar a la altura de las circunstancias. La impresión que tengo es que el Poder Judicial se está poniendo a la altura de las circunstancias, pero todavía el Poder Político sigue rendido frente al Poder Económico. Totalmente. Y hablando del Poder Judicial, y que vos decías, hay que resaltar cuando se toman esta medida, por ejemplo, este embargo millonario a este grupo de agronegocios que no pagaban lo que tenían que pagar. Hay otro fallo que tiene que ver más con la cuestión contaminación, que es el de la Cámara de Apelaciones de Rosario, porque el juez Villafuerte Russo en su momento, mira, esto fue en el núcleo de un lugar, de Pergamino nada menos, aquí acontece el hecho, ¿no? Contaminación por fumigaciones con agrotóxicos. Uh-huh. Mucha gente se empiezan a tener problemas de salud serios, bueno, se organizan, porque siempre son los vecinos, y finalmente terminan, bueno, procesados y hasta embargados, muchos, inclusive hasta productores. Es la primera vez que dos funcionarios en este tema ambiental y de fumigaciones son procesados y que la Cámara lo ratifica. Se procesaron dos funcionarios de la municipalidad de Pergamino por incumplimiento de deberes de funcionario público, porque actuaron en connivencia, digamos, con los productores y generaron un daño muy importante a la salud de muchas personas. Bueno, y este caso también es un fallo histórico, porque fue ratificado y porque además se trabaron embargos nada más que para los funcionarios de más de 3 millones de pesos cada uno. Amigo. Y bueno, y en su momento, esto es interesante, bueno, lo único que te digo, ya estamos creo que sobre la hora. Estamos sobre la hora. Esto fíjate vos qué interesante, este fallo fue el que dio que hablar a los dos, al presidente en funciones en su momento Macri y al futuro presidente en campaña Fernández. Macri, en un dejo, no sé si por bruto o simplemente haciéndose el bruto, se manifestó en contra de este fallo que no permitía a los productores echar fertilizantes. Bueno, por eso digo, o es bruto o se hizo el bruto, porque no se trataba de un fertilizante, claro. Se trataba de agrotóxicos, se trataba de productos químicos que son cancerígenos, neurotóxicos, etcétera, etcétera. Se hizo el tonto. Bueno, exacto, bueno, ponele que sí. Y el otro habló de desmedido. O sea, estamos entre Guatemala y Guatepeor. Esa es la disyuntiva. Bueno, espero que surja en algún momento algo distinto para justamente no seguir repitiendo esta historia. Laura, aquí me van pidiendo el estudio. Te agradezco muchísimo la participación, como siempre, y la seguimos el viernes que viene. Dale, Mario, a vos, gracias. Dale, un beso. Hemos hablado con Laura Deriu. Nosotros nos estamos yendo. ¿Hasta cuándo? Hasta el lunes a las 12 horas, aquí en la misma Radio La Luna AM 1140. A las 12 del mediodía nos encontramos el lunes. Les deseamos un buen fin de semana. Y ahora quédese en la radio a escuchar Independiente, Rey de Copas con Oscar Argañarás. Chau, hasta el lunes.